juventud de nuestra iglesia, amén. Jóvenes y prejóvenes, amén. Porque hermana Pili y hermana Carlita ya no son niños, son prejóvenes, amén. Así que el Señor les ayude para que podamos servir al Señor, amén. Para que podamos servir a Dios como Él se lo merece. Agradezco a cada hermano que ha participado en este servicio desde allá, mi hermana Yana que ha coordinado, mi hermano Joaquín que ha dirigido el coro, amén, los hermanos que han traído sus devocionales, amén, que todo sea de bendición para la iglesia. Y también dar gracias por las alabanzas, amén, que son alabanzas muy hermosas y que nos han hablado de gratitud, amén, de lo hermoso que Dios con nosotros. Y también agradezco al Señor porque el Señor me confirmaba la palabra con el primer devocional que traía nuestro hermano Alejandro, amén, que nos habla de la venida del Señor y que sabemos que ya está pronta. Muchos hemos escuchado a lo largo de los años que Cristo viene y no sabemos cuándo viene, pero tenemos que estar preparados para su venida. Y eso es lo que vamos a ver hoy, mis hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 7 hasta el 13. Dice como título el mensaje a Filadelfia. Amén. Hemos dejado lo mejor para el final. Falta nuestra hermana Dorcas. Amén. Luego de la palabra van a tener la oportunidad de alabar al Señor. Amén. Apocalipsis 3, versículos 7 al 13, como título, el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia, le damos lectura con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y el versículo 10, y más importante para el día de hoy, es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos al Señor. Padre bendito, te damos gracias por la bendición de oír tu palabra. Como dice, Señor, aquí el que tiene oídos que oiga. Te pido, abre nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu palabra. Danos la sabiduría, la inteligencia para entenderla, Señor, y danos la obediencia para poder aplicarla en nuestras vidas, para vivirla. Te pido, bendice, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, desde mis pastores, Señor amado, hasta los niños. Tú seas bendiciendo a tus hijos a través de tu palabra. Te pido, exhórtanos, Señor amado, amonesta nuestras vidas, porque tenemos que estar preparados para tu venida. No sabemos el día ni la hora, ni aun los ángeles lo saben, pero tú sabes cuándo vienes por tu iglesia y tenemos que estar preparados con vestiduras blancas, Padre Celestial. Te pido que podamos examinar nuestras vidas y nuestros corazones a la luz de tu palabra. Usa mi vida por amor de tu nombre, Señor amado, y dame esas palabras de vida eterna, Señor amado, que fluyan de mi boca. Como tú, Señor amado, y Pedro dijo: ¿a quién iremos
y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú sacias nuestra sed. Solamente tú sacias, Señor amado, el hambre que hay en nuestro interior. Hambre de tu palabra, Señor amado, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Y la iglesia glorifica al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Esta palabra, mis hermanos, que hoy en día en las iglesias es cada día menos predicada sobre el arrebatamiento, la venida inminente del Señor, que nosotros como hijos de Dios, cristianos evangélicos, pentecostales, creemos en el arrebatamiento o el rapto, que Cristo vendrá por su iglesia, un día que no sabemos, pero para guardarnos del mal que vendrá sobre el mundo entero. Pero dice que Dios tomará de lo suyo. Él viene por una iglesia santa, una iglesia con vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. Ese es el mensaje esencial del Evangelio. Una palabra que nunca debe cambiar. Nosotros siempre tenemos que creer que Cristo viene por su iglesia, pero por una iglesia que deba vivir en santidad. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Miren, mis hermanos, dice la palabra del Señor y nos exhorta. En Mateo 24:13 nos dice la palabra de Dios que tenemos que perseverar y ser vigilantes como hijos del Señor, esperando la venida del Hijo del Hombre, nuestro amado esposo que viene por su iglesia. Mateo 24:13 dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solamente el que mantenga y retenga su fe hasta el fin de sus días o hasta el fin de los tiempos podrá irse con el Señor. Ese es el que tiene la vida eterna. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud como hijos de Dios? Esperando su venida. Dice que aquel que sabe que Cristo vendrá, dice que tiene que prepararse. Tiene que preparar su vida espiritual, su vida física también, mis hermanos, porque Cristo viene por nuestro espíritu, alma y nuestro cuerpo. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículo 13 al 14. La persona que ha sido salvada por Cristo debe tener esta actitud: aguardando la esperanza bienaventurada. Eso es el arrebatamiento, la esperanza bienaventurada de la iglesia. Cuando nosotros tenemos una esperanza, es porque sabemos que algo bueno viene para nuestras vidas. Si el Hijo de Dios no espera la venida del Señor, es porque no lo considera bueno. Y dice que la iglesia, Dios viene por una iglesia que ama su venida y que ama al Señor. Dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza más grande que tiene que tener un hijo de Dios no es comprarse una casa, tener una casa propia, ni tener un terreno, un auto o una hermosa familia. La esperanza más grande de un hijo de Dios es estar para siempre con el Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener. Y miren, mis hermanos, hay algo muy importante que la iglesia tiene que saber, y es que el arrebatamiento o la segunda venida del Señor son cosas distintas, mis hermanos. Hay dos fases. Dice que Cristo en el arrebatamiento vendrá solamente por la iglesia, pero en la segunda venida dice que Él vendrá a juzgar a todas las naciones. Él ya no vendrá como un cordero, sino como un león, para que cada uno reciba lo que haya hecho. Amén. Él vendrá para juzgar, para impartir justicia. En el arrebatamiento dice que Él vendrá en las nubes, pero en la segunda venida dice que Él vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Si considera importante, puede tomar apunte, mis hermanos, porque el arrebatamiento es una doctrina fundamental de la iglesia, que muchos cristianos desconocen. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener conocimiento de las cosas que vendrán a este mundo.
Dice que en el arrebatamiento Él vendrá como ladrón en la noche. O sea que Él no dará aviso, mis hermanos. Ni nadie tampoco le verá, porque será un abrir y cerrar de ojos. Pero en la segunda venida dice que todo ojo le verá. Todo ojo verá al Señor. En el arrebatamiento Él vendrá como esposo, pero en la segunda venida Él viene como Rey de Reyes y como Señor de Señores, para reclamar el lugar que se merece. Él vendrá en el arrebatamiento, vendrá por sus santos, pero en la segunda venida Él vendrá con sus santos. Y en el arrebatamiento Él vendrá en secreto, pero en la segunda venida todo ojo le verá y vendrá públicamente, mis hermanos. Eso tenemos que diferenciar, porque los predicadores bautistas, que quizá hay algunos que tienen buenas predicaciones, pero ellos no creen en el arrebatamiento. Ellos creen solamente en la segunda venida. Y nosotros como hijos de Dios creemos que Dios sacará a su iglesia para que no pase por aquella hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Vamos a ir al versículo más ilustre que habla, mis hermanos, de el rapto o el arrebatamiento. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. El rapto o arrebatamiento es que Cristo viene por todas las personas lavadas en la sangre del Cordero y que han perseverado en la fe del Hijo de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que primero resucitarán aquellos que hayan muerto, que hayan dormido en Cristo. Pero luego dice que nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Vamos al versículo 17. Luego nosotros, amén, los que aún estemos con vida, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra que muchos quieren negar, amén. Muchos predicadores hoy en día niegan que hay un arrebatamiento, pero en la palabra de Dios está. Esa palabra arpazo, que significa quitar con violencia, que también se puede traducir como rapto, que significa que Dios quitará su iglesia de este mundo, para que no sufra también el justo con el impío. Dice, arrebatado juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza más grande, mis hermanos. Un día reinar con nuestro Dios. Y fíjese que ahí hay algo importante, que reinaremos siempre con el Señor. Y hay unos puntos que vamos a ver más adelante. Que Dios no puede llevarse a alguien de este mundo a su reino celestial si no ama al Señor. ¿Cómo podremos estar una eternidad con alguien que no amamos? O con alguien que no queremos estar y en un lugar que no queremos estar. Porque dice que los hijos de Dios en el reino de los cielos no será solo un descanso eterno. Dice que alabaremos al Señor día y noche. Si a veces encontramos largos los servicios, que a veces duran 3 horas, imagínense estar toda la eternidad alabando al Señor. Por eso es que la iglesia tiene que prepararse. Tiene que alabar a Dios de corazón, para que podamos hacerlo por siempre, mis hermanos. ¿Cómo será la venida del Señor? Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Como ese corito que cantamos, ¿saben? ¿Se lo saben? A ver, yo lo canto, ustedes me siguen, a ver. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia no puede mentir. Como ladrón en la noche. Eso es lo que nosotros creemos. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2 al 4. Lo que nosotros cantamos está en la palabra de Dios. Las alabanzas tienen que ser bíblicas, mis hermanos.
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Yo no sé, pero un ladrón no avisa que va a venir. Dice que él espera que todos estén durmiendo. Y eso es muy importante, mis hermanos. Porque cuando Cristo venga, muchos van a estar durmiendo. Como en la parábola de las 10 vírgenes. Dice que todas cabecearon, pero unas eran sensatas y otras insensatas. Unas guardaron aceite de reserva y otras no guardaron aceite de reserva. Vamos a seguir con el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y el 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Para el Hijo de Dios, que se santifica, que busca la presencia de Dios, que se congrega, este día no lo puede pillar desapercibido. Dice que aquellos que están en tinieblas sí los pillarán. Acaban de pasar unos mormones por afuera. Que escuchen la palabra, ¿ven? Ellos sí pasarán por esa gran tribulación, porque estarán desprevenidos. Pero el Hijo de Dios, amén. Y fíjese algo importante que lo vamos a ver después, que en la parábola de las 10 vírgenes, todos eran iglesia. Todos eran una iglesia pura, aparentemente, porque eso significa una virgen, una persona pura, santa, espiritualmente hablando. Pero dice que aunque todas eran puros, dice que a algunos les pilló desprevenido la venida del Señor. O sea que no se estaban preparando para lo que venía. ¿Amén? Dice que el arrebatamiento será instantáneo. Primera de Corintios 15, 52. Primera de Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa es la palabra del Señor que nosotros creemos. Dice que en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento quizá que querremos arrepentirnos, pero no habrá tiempo. ¿Por qué muchos estudiosos creen que será así de rápido? Para que no pueda ser impedido por nadie ese arrebatamiento. Y para que el que esté preparado se vaya en la venida del Señor. Dice que nosotros en aquel momento ya no habrá un arrepentimiento. Ya no podremos decir, Señor, llévame contigo. Ya no podremos decir, Señor, sálvame. Ahora sí me arrepiento. Dice que en ese momento ya no estará esa gracia, esa misericordia que hoy en día tenemos. Por eso la palabra de Dios nos dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque vendrá un día cuando no podremos encontrarle. Como decía uno de mis hermanos, llegará un momento en que las iglesias estarán cerradas. Van a rajuñar las puertas de las iglesias, pero no habrá esa palabra que salve. No estará aquel sacrificio de Cristo para perdonar pecados. Dice que solamente aquellos que hayan creído y se hayan arrepentido, ellos serán salvados y arrebatados con Cristo en las nubes. Vamos a ir a Mateo 24, 40. Este arrebatamiento será selectivo. No cualquier hijo de Dios se irá en aquel arrebatamiento. Porque dice la palabra del Señor en Mateo 24, 40, que uno será tomado y el otro será dejado. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No cualquiera que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Cualquiera dice ser cristiano hoy en día, pero no cualquiera que se llame cristiano de nombre será arrebatado del reino de los cielos. Solamente aquellas vírgenes prudentes, aquellos que están velando, amén. Debemos velar y orar, como dice la palabra del Señor. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento también
hay ejemplos de hombres que fueron arrebatados por Dios, mediante el cual Dios nos ilustra cómo será este suceso que va a acontecer. Génesis 5, 22 al 24. El primer arrebatamiento de la historia fue... ¿quién? Enoc. Los niños se lo saben. El primer arrebatamiento de la historia fue el de Enoc. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y el 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y el 24, caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué Enoc fue arrebatado? Y aquí vemos que no cualquiera será arrebatado con el Señor. Dice, porque Enoc caminó con Dios. Y Enoc personifica, ilustra a aquellos cristianos que viven una vida que andan a la par con el Señor, en la cual dice que Dios anda a su lado, que Dios anda guiándoles. Bendito sea el nombre del Señor. Eso significaba que Enoc caminó con Dios, que hacía la voluntad del Señor. Cuando nosotros tenemos un amigo, ese amigo siempre nos va a influir. Pero nosotros, como hijos de Dios, nuestro mayor amigo y nuestra mejor amistad es nuestro Señor. Dice que tenemos que caminar con Él si queremos ser traspuestos con el Señor. Dice que no caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Así también será con la iglesia, mis hermanos. Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. Y aquí vamos a ver esta comparación que hace Enoc con la iglesia de los últimos tiempos. Que Enoc fue quitado, amén, para que él no viera muerte. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, y fíjese esto tan importante, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que Dios no se lo llevó porque sí, sino que él tenía un testimonio de que era un hijo de Dios que agradaba al Señor. Él no se llevó a cualquiera, sino que escogió a un hombre que se llamaba Enoc, que caminó con Dios y que tenía un buen testimonio delante del Señor. Amén, mis hermanos. Y dice también la palabra del Señor, que dice que él fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué la iglesia va a ser llevada de la tierra? Porque viene una gran tribulación. Dice que Enoc no sufrió la muerte. Y Cristo va a sacar a la iglesia para que no sufra toda esa ira que va a ser derramada sobre la tierra en los últimos tiempos. Y sabemos que pronto está su venida. Sabemos que Cristo ya viene por su iglesia y que el fin de los tiempos se acerca. Apocalipsis 3:10 decía, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjese la iglesia que Dios viene a buscar. Una iglesia que guarda la palabra. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Si somos fieles con Dios, dice que Él nos va a llevar hacia el reino de los cielos. Y el segundo caso de arrebatamiento, mis hermanos, fue Elías. ¿Quién dijo Elías? Hermanos a mí. Un punto para hermanos a mí. A ver, que el Señor le bendiga. El segundo arrebatamiento en el Antiguo Testamento fue Elías. Amén. Aquel profeta que dice que era usado por Dios y que hacía descender fuego del cielo, mis hermanos. Pero lo más probable es que eso no haya sido lo más importante. No significa que nosotros, porque dancemos, porque hablemos en lenguas, significa que estamos viviendo en plena santidad. Sino que lo importante de Elías es que él no se entregó a la idolatría. Que a pesar de que habían profetas que habían sido comprados para hablar otra palabra, él siguió hablando la palabra que Dios le entregaba. La palabra de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo
en un torbellino. Le dice que nadie más supo nada de Elías. Así también será con los hijos de Dios. Cuando la iglesia sea arrebatada, dice que quizá el mundo se preguntará, porque millones de personas van a desaparecer en el mundo. Pero nadie va a saber con certeza lo que ocurrió. Solamente los que tienen la escritura y la palabra de Dios podrán saber que Cristo vino por su iglesia. Y qué terrible va a ser, mis hermanos, para aquellos que se queden. Porque aquellos que saben y que se les predicó la palabra y que endurecieron su corazón y no quisieron entregarse al Señor. Como decía el testimonio de una hermana que se mandó al WhatsApp. Dice que muchos van a querer la muerte porque tuvieron la oportunidad de la gracia, pero no la tomaron. Y tienen que vivir ese tormento que muchos van a tener que pasar. ¿Estaremos preparados para su venida? Esa es la pregunta que cada uno se tiene que hacer en esta tarde. Si estaremos preparados para la venida del Hijo del Hombre. Y eso es lo que yo quiero que usted haga en esta tarde. Que no mire los defectos del hermano, que podamos mirar nuestra vida. Y si estaremos preparados para aquel momento. Si estamos preparados para reinar para siempre con el Señor, o realmente hay deficiencias en nuestra vida. Hay cosas que nos faltan, bendito sea el nombre del Señor. Porque un hijo de Dios siempre va a tener que ser perfeccionado. Pero dice que lo importante es que busquemos agradarle a Él. Que no dejemos de batallar contra el pecado. Como dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe. Eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios verdadero. Vamos a ir a Mateo 24:42. Mateo 24:42. Fíjense lo más importante, y esto lo dijo nuestro mismo Señor Jesucristo, que tenemos que hacer nosotros. Y la primera palabra es la más importante. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Dice, velad. Y luego en Lucas 21:36 dice, velad pues, nuevamente dice el Señor, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y velar significa, mis hermanos, mantenerse despiertos. ¿Qué es eso que le decía anteriormente? Muchos en la iglesia se van a dormir. Y hay un dicho muy cierto allá en el mundo que dice, camarón que se duerme. Y así va a pasar en la venida del Señor. Cuando venga el Señor y vea que hay hijos que se están durmiendo, que están dormidos completamente, esos no se van con el Señor. Porque fueron infieles y fueron desobedientes al mandato de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo nos llamó a velar, a estar despiertos. Y velar significa mantenerse despiertos, vigilantes y alertas. Dice que debemos hacer vigilancia constante porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. O sea, no podemos decir un día creo en Dios, otro día no creo en Dios. Un día tengo fe, otro día no tengo fe. Un día amo al Señor con todo mi corazón y otro día le amo con la mitad de mi ser solamente. No sabemos el día, es por eso que tenemos que estar preparados para su venida. Y Mateo 24:44 lo dice más claramente. Mateo 24:44. Por tanto también vosotros estad, ¿cómo dice ahí? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como le decía también a mi hermana Isidora ayer, que no creía que iba a coordinar. Le dije un ratito. Y me dijo, no, es que me tiene que avisar antes. Y dije, el Hijo de Dios tiene que estar preparado siempre. Amén. Como dice la palabra del Señor, preparados para toda buena obra. Amén.
Y vamos a ver, mis hermanos, primeramente, cuál será la condición de la iglesia de los últimos tiempos. Amén. Porque la mayor parte de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, va a ser o como Filadelfia, o quizá como la iglesia de la Odisea. La mayor parte de la iglesia en los últimos tiempos va a ser o una iglesia fiel, o una iglesia tibia, o una iglesia incluso muerta en la fe. Es por eso que tenemos que ver lo que nos hace falta en nuestras vidas. La iglesia de los últimos tiempos se caracterizará por su falta de fe. Lucas 18, versículo 8. Lucas 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, para que no tengamos por tardanza la venida del Señor. Dice que pronto Él nos hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso es una pregunta que debería estremecer nuestras vidas. De hecho, una vez me regalaron este versículo en un separador bíblico y dije, muchas veces nos falta la fe. Y incluso en los últimos tiempos habrá una iglesia que no tenga fe. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Una iglesia que no cree que el Hijo de Dios puede ser sanado por la fe. Porque nosotros cuando estamos enfermos lo primero que hacemos es ir al doctor. No oramos, no pedimos y no pasamos acá adelante para que pidan por nosotros para ser sanados. Cuando tenemos un problema en nuestra vida, siempre lo intentamos resolver con nuestros medios materiales. Pero no usamos la fe para orar a nuestro Dios y para que Él supla nuestras necesidades. Si hay algo en la iglesia del día de hoy, es que se está volviendo una iglesia que solo cree en lo que puede ver. Y no cree en lo que está por venir y en lo que Dios puede hacer en nosotros. Eso es lo que va a caracterizar a la iglesia y lo que nosotros no deberíamos tener. Nosotros tenemos que tener fe. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Dice que aquel que tiene fe tiene que creer que hay un Dios y que Él puede suplir nuestras necesidades. La iglesia en los últimos tiempos será negligente. Lucas 12, versículo 45 al 47. La iglesia en los últimos tiempos va a ser negligente, es decir, que no va a ser del todo responsable con sus deberes cristianos. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, fíjese aquí, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. O sea que dice que hay hijos de Dios que van a decir, Cristo no viene tan luego. Puedo hacer lo que yo quiera hacer. Luego esperaré un tiempo, me pondré a cuentas con Dios y me voy con Él. Pero dice que eso no es así. Que aquel que va a creer que puede hacer lo malo, pero no sabemos si habrá un tiempo de arrepentirnos. No sabemos si va a haber un mañana que tendremos la gracia de poder cambiar nuestros caminos. Y fíjese que aquel hombre dijo, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Así también vive un cristiano, mis hermanos, que ha conocido a Dios y que conoce la palabra del Señor, pero que dice, falta todavía. Puedo beber, puedo ir a fiestas, puedo embriagarme, puedo salir con mis amigos, puedo faltar a la iglesia, puedo hacer lo que yo quiera hacer, porque el Hijo de Dios todavía no viene. Pero sabemos que pronta está su venida, versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. O sea que muchos los va a pillar por sorpresa. Y a la hora que no sabe, porque nadie sabe el día y la hora, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y el 47. Aquel siervo que conociendo, fíjese aquí, que conoce la voluntad del Señor, pero aún así no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá
muchos azotes. Aquellos que estamos en la casa de Dios, que conocemos su palabra, dice que Dios nos va a pedir cuentas, porque dice que al que Dios le entrega más, le va a demandar. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios y aún así no queremos prepararnos y postergamos nuestra preparación espiritual, dice que vendrá el Señor y recibirá este siervo muchos azotes, porque fue infiel. No fue como aquel siervo que dice que hizo la voluntad del Señor y el Señor le dijo: entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que no esperan su venida. Segunda de Pedro 3, 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. La mayor parte de la iglesia no va a esperar su venida. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Han pasado quizá más de 2000 años desde la promesa de la venida del Señor. Pero dice que Él no está tardando, sino que Él quiere que todos, que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros como iglesia no tenemos que tener por tardanza su venida. Un hijo de Dios tiene que vivir cada día espiritualmente como si fuera el último. Y Dios quiere una iglesia que tenga aceite en su lámpara como aquellas vírgenes. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que caracterizará también a la iglesia es la pérdida del amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pérdida del primer amor. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí hay algo que nosotros todos podemos ver. El primer momento que llegamos a esta iglesia, si nosotros no hubiéramos sacado una foto, no hubiéramos grabado cómo alabábamos al Señor y cómo lo hacemos ahora, muchos veríamos que ese amor se ha estado apagando, que ese fuego que había en nuestro corazón ya se está extinguiendo, que el aceite que un día recibimos se ha vuelto rancio, que no tenemos aceite fresco en nuestras lámparas. Y todo hijo de Dios tiene que saber que sin amor no somos nada. Si no amamos a Dios, no podremos reinar con Él. Si no amamos a Dios, no podemos hacer su voluntad. Si no amamos al Señor, la maldad tomará el control de nuestras vidas. Mateo 24:12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso nosotros lo podemos ver todos los días en las noticias, mis hermanos. Ya no existe la empatía, ya no existe el amor por el prójimo, ya no importa, mis hermanos, y eso lo vemos en la delincuencia, que a los hombres no les importa matar a alguien por un teléfono, o por un auto, o por algo material. Ya no se valora el prójimo. Ya no hay amor por aquel que tenemos a nuestro lado. Y así dice que porque se multiplicó la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aún el amor de los que están dentro de la iglesia. El amor por Dios y el amor por los necesitados. Bendito sea el nombre del Señor. Y el último punto, mis hermanos, la falta de arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 24. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire de que dice que Dios da el tiempo, pero aunque quizás tuviéramos ese tiempo, muchos no quieren arrepentirse, porque prefieren vivir en el pecado. Y dice que muchos amaron más las tinieblas que la luz, y que no vienen porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y el último punto, mis hermanos, apariencia de vida, pero realmente están muertos. Apocalipsis 3, versículo 1. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, bendito sea el nombre del Señor, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire lo que va a pasar, y que dice que en la iglesia habrán hombres y mujeres que tendremos quizá apariencia de una buena vida espiritual, quizá tendremos apariencia de que somos hombres que oran, que somos hombres que ayunan, bendito sea el nombre del Señor, que estudian la palabra de Dios, pero realmente eso es pura fachada, porque Dios conoce el corazón. Y dice que realmente por fuera nos mostramos súper bien, así muy vivos, muy en el espíritu, bendito sea el nombre del Señor, pero por dentro dice que hay una mortandad espiritual. Como Cristo le decía a los fariseos: por dentro estáis llenos de huesos, como sepulcros blanqueados. Bendito sea el nombre del Señor. Y segunda de Timoteo 3:5 nos dice sobre las apariencias. Segunda de Timoteo 3:5. Fíjese que a veces las apariencias engañan. Nosotros a los hombres le podemos engañar con una sonrisa, estrechando la mano quizá, pero a Dios no podemos engañarle. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos se evita. Dice que habrán hombres que se verán muy espirituales, pero realmente dice que solamente la apariencia, porque ellos negarán la eficacia de la piedad. Negarán la eficacia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? ¿Quiénes se irán? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cristo viene a buscar lo suyo. El Espíritu Santo es el sello del creyente. Y dice que aquel que no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Él no puede venir por alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Y dice que alguien que vive en la carne tampoco será llevado por el Señor Jesucristo. Alguien que vive en el Espíritu es aquel que Dios viene a buscar. Alguien que hace morir las obras de la carne. Como dice Colosenses capítulo 3, haced morir lo terrenal en vosotros. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Se irán los que aman su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Se irán solamente los que aman su venida. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a quién, también a todos los que aman su venida. Y aquí es lo importante. Si no amamos la venida del Señor, ¿cómo Dios va a venir por una iglesia que no le ama a Él, que no quiere estar con Él y que no ama a esa persona? Cuando nosotros amamos a alguien, queremos pasar tiempo con esa persona. Pero si no le amamos, no vamos a querer que esa persona venga.
Y dice que si el Hijo de Dios no ama al Señor, Dios no se lo puede llevar. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Nosotros podemos decidir amarle o no amarle. Podemos decidir hacer su palabra o no hacerla. Pero Dios nos va a tentar contra nuestra voluntad. Dice que Él ha puesto delante de nosotros dos caminos. Un camino angosto y un camino muy ancho que lleva hacia la perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Se irán en el rapto solamente las vírgenes prudentes. Vamos a ir a Mateo 25, versículo 1 al 13. Ya vamos a estar terminando, mis hermanos. Mateo 25, 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes son? 10. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La mitad eran prudentes y la otra mitad eran insensatas. O sea que lo más probable es que la iglesia, la mitad sea salvada por Dios y la mitad no lo sea. Porque eso nos habla, mis hermanos, de que Dios va a encontrar una iglesia que no tenga ese aceite que vamos a ver aquí. Las insensatas, tomando sus lámparas, ¿qué dice ahí? No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas las vírgenes, toda la iglesia se durmió. Pero dice que había una diferencia entre estos dos tipos de vírgenes. Había una diferencia entre la insensata y la que era sensata. Y es que la sensata guardó aceite de reserva. Pero la insensata dice que no le importó. Tuvo una apatía, una indiferencia. No importa si viene el esposo, cuando venga. No sabemos cuándo va a venir, así que quizá podemos buscar aceite en otro momento. Pero dice que las sensatas se prepararon. Yo no sé qué tipo de virgen quiere ser usted el día de hoy. Pero dice que si somos sensatos, nos vamos con el Señor. Si nos preparamos para su venida, dice que en aquella medianoche vendrá el esposo por nosotros. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y los insensatos dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y aquí viene lo terrible, mis hermanos. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esas bodas del Cordero. Dice que ellas, cuando fueron a buscar el aceite, ya era demasiado tarde. Porque llegó el esposo, se llevó a su novia a la boda del Cordero y se casó con ella. Y las otras vírgenes se quedaron. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En aquel momento, dice la palabra, va a ser aquel lloro y crujir de dientes, que van a querer que Dios se lo lleve. Van a querer irse con el Señor, pero dice que ya no podrán, porque ellos no hicieron lo que el Señor les mandó. No guardaron aceite para iluminar con sus lámparas. No guardaron ese aceite que representa, mis hermanos, una fe verdadera, que representa vivir en santidad, que representa la justicia,
que representa, y algo muy importante, el Espíritu Santo en nosotros. Es aceite que representa la presencia del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. O sea que Dios viene por una iglesia que esté llena de su presencia. No es porque nosotros tengamos en el letrero Iglesia Pentecostal que estamos llenos del Espíritu. Dice que en aquel momento Dios no viene por letreros. Dios viene por una iglesia santa, sin importar el letrero, una iglesia que la alabe y una iglesia que esté llena de su presencia. No importa si el letrero dice Pentecostal, si el letrero dice Iglesia Cristiana, Él viene por una iglesia que viva su palabra. Mateo 7:21, se irán los cristianos que obedezcan la palabra de Dios. Se irán los cristianos que obedezcan la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No cualquiera que dice ser cristiano tiene entrada y acceso al reino de los cielos. Solamente el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para la iglesia, dice, la voluntad del Señor es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor, mis hermanos. Y Dios quiere una iglesia que se santifique. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es... Me cuesta decirlo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. La voluntad del Señor por sobre todas las cosas es la santidad de su iglesia. Dios lo que siempre quiere preservar en la iglesia es la santidad. Nosotros necesitamos amor para vivir, pero dice que no podemos tener más amor que Dios. Porque si tuviéramos más amor que Dios, esas vírgenes prudentes le hubieran dicho, sí, toma mi aceite. Pero realmente no se hubieran ido las que estaban perseverando. Nosotros tenemos que tener el amor que Dios nos da a través de su palabra. Un amor bíblico, bendito sea el nombre del Señor. Un amor que dice que se entrega, pero que dice que también tiene que predicar el arrepentimiento. También tiene que hablarle al hermano y decirle que sus caminos son malos. Dice que si nosotros no amonestamos al impío, dice que nosotros, Dios va a demandar esa sangre de nuestras manos. Nosotros tenemos un deber como atalaya de Dios. Amén. Hebreos 12:14, versículo muy conocido. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Eclesiastés 9:8, en todo tiempo, mire esto, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Todos los días del Hijo de Dios debemos vivir con vestiduras blancas. Aunque muchas veces nos cueste, pero dice que cómo nosotros lavamos nuestras vestiduras. En la sangre del Cordero. En la sangre del Señor. Dice que si nosotros hubiéramos pecado, tenemos por abogado a Jesucristo el justo, delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a ir, mis hermanos, a Gálatas 5:22 al 23. Se irán los creyentes que den fruto. Perdón, vamos a ir primeramente a Mateo 7:15. Se irán los creyentes que den fruto. Guardaos de los falsos profetas. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire lo que dice aquí. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos,
ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice que cuando Dios habla de un árbol en la Biblia, está hablando de un hombre. Aquí ese árbol bueno es un hombre que hizo lo bueno delante de Dios, que hizo realmente y dio buenos frutos en su vida espiritual. Pero un árbol malo es aquel que solamente sacó lo malo de su corazón y vivió perdidamente. Así nosotros podemos asimilarlo, mis hermanos. Aquel buen fruto es el buen fruto del Espíritu. Pero aquel mal fruto son las obras de la carne. Vamos a ir a Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el buen fruto que Dios quiere de nosotros. El fruto del Espíritu. Pero lo contrario a eso es cometer las obras de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al último punto. Se irán los cristianos que estén en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo y guiados por Él. Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué un hijo de Dios no tiene que beber vino? Porque dice que tiene que embriagarse con el Espíritu Santo de Dios. Y así fue en el día de Pentecostés. Muchos decían, estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Pero no era mosto físico, era un mosto espiritual. Era el Espíritu Santo de Dios que tiene que ser derramado en nuestros corazones. Y eso es lo que la iglesia tiene que buscar en estos últimos tiempos. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos vencer al mundo. Dice que nosotros vencemos al mundo mediante nuestra fe. Nosotros nos apartamos y nos santificamos a través del Espíritu de Dios, que es el que nos santifica, y a través de la palabra de Dios, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Vamos a terminar, mis hermanos, en Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No cualquiera que se llame cristiano es un hijo de Dios. No cualquiera que se dice evangélico es un verdadero creyente. Solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si no hemos sido bautizados, si no hemos sido llenados con la presencia de Dios, no podemos hacer su obra. Porque no podemos ser dirigidos por Él si no tenemos su Santo Espíritu. Jesús lo dijo y Él lo señaló. Yo dejaré el Consolador. Y ese los guiará a la verdad y a la justicia. Y póngase en pie, mis hermanos. Vamos a terminar con 1 de Juan 5:4. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vencemos al mundo? Con nuestra fe. Por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos vencer el mundo. Dejamos de santificarnos, nos contaminamos como iglesia y no agradamos a Dios. Y este versículo, mis hermanos, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga del Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Eso tenemos que pensar, mis hermanos. ¿Estaremos preparados para la venida del Hijo del Hombre? ¿Estaremos preparados para su venida? Y eso nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Porque en aquel día nadie va a dar cuenta de nosotros. Cada cual va a dar cuenta de sí mismo. No será el pastor el que dará las cuentas de la iglesia. Será cada uno que tendrá que dar cuenta de su salvación. Amén. Que el Señor le bendiga, que estemos intercediendo, orando, para que seamos llenos de la presencia de Dios y esperando la venida del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor para agradecer por su palabra. Si alguno tiene la necesidad, mis hermanos, de pasar al altar, de derramar su corazón delante de la presencia del Señor y conversar con Él. Porque a veces tenemos que confesar cosas delante de Dios. Tenemos que confesar que hemos perdido ese primer amor, que hemos perdido esa llenura del Espíritu Santo, que ya no estamos buscándole como lo hacíamos antes.